Buenas tardes, compañeros. Vamos a darle solución al primer examen parcial del curso de Operaciones Unitarias 3. Empecemos. Aquí tenemos el planteamiento del problema. El problema indica que tenemos un tubo de 60 milímetros de diámetro exterior y 1 metro de longitud. Está aislado con una capa de sílice de 1.97 pulgadas de espesor, con una conductividad de 0.032 BTU pie hora grado Fahrenheit. Y también tiene una capa de corcho de 40 milímetros de espesor. La conductividad es de 0.05 watt metro grado Celsius. La temperatura de la superficie exterior de la tubería es de 302 grados Fahrenheit y la temperatura de la superficie exterior del corcho es de 30 grados Celsius. Nos piden que calculemos en el inciso A la pérdida de calor en kilowatts y en BTU hora, y en el inciso B indica, suponiendo que por el tubo se transporta vapor y el material del tubo es de alta conductividad al calor, por lo que la temperatura de la superficie interior es aproximadamente la misma temperatura que de la superficie interior, que la superficie exterior. Nos piden entonces cuántos kilogramos por hora de vapor se condensan. Aquí hay algo bien importante que ustedes tienen que analizar. La letra A es la que representa la tubería. Sabemos que si por esa tubería se transporta vapor, obviamente la tubería es metálica. El inciso B nos dice que el material es de alta conductividad, por lo que la temperatura interior del tubo y la temperatura exterior es aproximadamente la misma. Eso significa que casi no hay nada de resistencia al paso del calor en la tubería A, o sea, la tubería por donde se transporta el calor. Eso es bien importante, que ustedes entiendan que aquí lo que el problema me está diciendo es de que la temperatura 1 y la temperatura 2 es la misma. Por otro lado, también me está diciendo que el tubo tiene 60 milímetros de diámetro exterior, o sea, que el tubo de este punto para este punto tiene 60 milímetros de diámetro. Si yo quisiera determinar el radio que hay desde el centro de la tubería al exterior del tubo, el radio sería el radio 2, o sea, el diámetro que nosotros determinamos que es de 60 milímetros dividido 2, ese sería el radio 2. Luego tenemos una capa de sílice que va a ser representada por la letra B. El espesor de esta capa es de 1.97 pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el radio 3 va a ser igual al radio 2 más ese espesor. Luego me dicen que tengo una capa, una tercera capa, una capa que es de corcho. Esa va a ser ejemplificada con la letra C. El radio que hay del centro de la tubería a el exterior del corcho va a ser igual al radio 3 más el espesor que es de 40 milímetros. Eso es bien importante tenerlo claro. Tener claro el diámetro con que iniciamos. No me están diciendo diámetro interno, me están diciendo diámetro externo. Y lo que me piden es cuál es la cantidad de calor que está pasando por este sistema. Bien importante. Muchos decían, ingeniero, pero no me están dando el dato, el material del tubo, no me están diciendo qué tengo que hacer con el tubo. Con el tubo no tiene que hacer nada, porque la clave es, si la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, quiere decir que el calor está pasando libremente. No tengo por qué determinar algún tipo de cálculo ahí. El cálculo va a iniciar ¿en dónde? A partir de la temperatura 2. ¿Por qué? Porque la temperatura en la superficie exterior de la tubería es 302. Eso significa que esa es la temperatura de la superficie interior
de la capa de sílice, ¿sí? Y luego tengo una temperatura interfase que está entre el sílice y el corcho, que no me la piden, y la temperatura exterior del corcho, que es de 30 grados Celsius. Esa sería igual a la temperatura 4. Muy bien. Miremos esta otra diapositiva. Miren, pues, aquí tenemos nuevamente el dibujo del sistema de tubería. Tengo el tubo, la capa de sílice y tengo la capa de corcho. Si yo quiero hacer un corte nada más voy a cortar una porción de este pastel, digamos, y voy a tener aquí, miren, el 1 sería la capa del tubo, el grosor del tubo, el 2 sería el sílice y el 3 sería corcho, ¿sí? R1 del centro de la tubería a la superficie interior del tubo, R2 del centro de la tubería a la superficie exterior del tubo. Ese R2 también sería de la superficie del centro del tubo a la superficie interior del sílice. Luego tengo R3, que es del centro de la tubería a la superficie exterior del sílice, que es la superficie interior del corcho. Y luego tengo del centro de la tubería a la superficie exterior del corcho, R4. Aquí tengo la resistencia de T1 a T2. Hay una resistencia. Esta resistencia es prácticamente cero, porque la temperatura 1 y la temperatura 2 son las mismas. Eso me está diciendo el problema. Luego tengo una resistencia en la capa 2, que esa sí es una resistencia, me imagino que va a dar un valor. Y luego tengo la otra resistencia que está entre temperatura 3 y temperatura 4. La temperatura 2 es igual a la temperatura 1. La temperatura 2 es la temperatura de la superficie exterior del tubo y la superficie interior del sílice. Temperatura 3 es la temperatura interfase entre el sílice y el corcho, y la temperatura 4 es la temperatura exterior del tubo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Primero, pues tengo aquí el diámetro del tubo. El diámetro del tubo lo pasé a metros, y yo sé que el diámetro del tubo es de 0.06 metros. ¿Sí? La longitud, 1 metro. Aquí arriba tengo la conversión de los grados Fahrenheit. Recuérdense que la temperatura, dijimos que la temperatura de la superficie exterior del tubo es 302 grados Fahrenheit. Lo pasé a grados Celsius y resulta que la temperatura de la superficie exterior, que es la misma de la superficie interior y que va a ser asumiendo también la temperatura del vapor por la que está pasando dentro del tubo, es de 150 grados Celsius. ¿Sí? Y la temperatura 4, pues ya me dicen que es 30 grados Celsius. Luego aquí tengo la conductividad del sílice, que es 0.032 BTU pie hora grado Fahrenheit, y tengo la conductividad del corcho, que es 0.05 watts sobre metro grados Celsius. Si se dan cuenta, aquí tengo esta conductividad en el sistema inglés y tengo una conductividad en el sistema internacional. Tengo un cruce de sistemas. Eso es lo importante de ustedes, que tienen que saber calcular y hacer sus conversiones respectivas como ingenieros. ¿Sí? Muy bien. Luego, ahora, yo voy a determinar el espesor que hay en la plancha de sílice. ¿Sí? El espesor de la plancha de sílice, ya me lo dieron, es 1.97 pulgadas. Lo paso a centímetros y resulta que es a metros. Resulta que el espesor es de 0.05 metros. Luego, el espesor de la plancha C o del corcho es de 40 milímetros. Aquí no es un 1, es 40 milímetros, aquí en pequeño tachón. 40 milímetros pasado a metros sería 0.04 metros. La ecuación general del calor sería delta T partido resistencia total. ¿Cuál es la diferencia de delta? T2 menos T4. ¿Por qué no puse T1? No puse T1 porque la resistencia 1 es 0. Entonces voy a empezar el balance a partir de T2. T4 ya sé que es 30 grados. Sí tengo resistencia en la plancha de sílice y tengo resistencia en la placa de corcho. ¿Sí? Aquí tengo planteadas las ecuaciones de resistencias. Para la resistencia de sílice sería
el espesor de la capa de sílice partido la conductividad del sílice por el área media logarítmica de transferencia de calor de la capa de sílice. Luego la resistencia 3 sería el espesor del corcho partido la conductividad del corcho por el área media logarítmica de el corcho, ¿sí? De transferencia de calor del corcho. Para calcular las áreas, solo voy a determinar el área interna de la capa de sílice, que sería A2. No voy a calcular el área interna de la capa del tubo porque no tengo datos y el calor está fluyendo libremente. Entonces calculo el área interna de la capa de sílice, o sea, la capa B. Sería 2 veces pi por radio 2 por longitud. Al meter valores tengo 2pi por 0.03 metros. ¿Por qué? Porque R2 es 0.03 metros. Porque recuérdense ustedes que el diámetro exterior del tubo es de 0.06 metros. El diámetro exterior del tubo es igual al diámetro interior de la plancha de sílice, ¿sí? Que sería prácticamente donde se ubica el área interna de transferencia. Entonces el radio 2 sería 0.06 metros dividido 2. Aquí bien, 0.6 metros dividido 2. Multiplicado por un metro de longitud tengo 0.19 metros cuadrados. Luego el área 3. El área 3 se va a ubicar prácticamente en este punto. Sería el área exterior del sílice, área de transferencia de calor del sílice, pero también sería el área interna de transferencia de calor del corcho. Esa es área 3, igual 2 veces pi por radio 3 por longitud, 2 veces pi por 0.08. ¿Por qué 0.08? Porque el radio 3 va a ser igual a radio 2 más el espesor del sílice, o sea 0.03 metros más 0.05 metros, que es el espesor del sílice, me va a dar el valor de 0.08 metros, ¿sí? Y resulta que el área de transferencia de calor interior del corcho y exterior del sílice sería 0.5 metros cuadrados. Y por último solo tengo el área 4, que sería el área de transferencia de calor del corcho, de la parte exterior. 2 veces pi por R4 por longitud. Luego tengo que R4 va a ser igual, si ustedes se dan cuenta aquí, R3, que ya lo tengo calculado, más el espesor del corcho. O sea, 0.08 metros más 0.04 metros igual a 0.12 metros. Al poner los valores resulta que el cálculo es de 0.75 metros cuadrados. Ya tengo calculado aquí entonces mis áreas de transferencia de calor. Ahora tengo que calcular las áreas medias logarítmicas. Las áreas medias logarítmicas para la plancha de sílice, que es la plancha B, sería igual al área 3 menos el área 2 partido logaritmo natural de la división de área 3 sobre área 2. Al meter los valores resulta que tengo un área media logarítmica para el sílice de 0.32 metros cuadrados. Luego el área media logarítmica para la plancha de corcho sería A4 menos A3 partido logaritmo natural de A4 sobre A3, y el valor que resulta es de 0.62 metros cuadrados. Ahora puedo calcular las resistencias. La resistencia en la plancha de sílice sería el espesor de la plancha de sílice dividido la conductividad del sílice. ¿Cómo encontré la conductividad del sílice? Hice la conversión. 0.032 BTU sobre pie hora Fahrenheit por, yo sé que un BTU hora pie grado Fahrenheit es igual a 1.73 watt metro sobre Kelvin. ¿Dónde encontré ese valor? Ese valor lo encuentro en las tablas de conversión que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? Eso está prácticamente en la página 941 y es el apéndice A111. Ahí pueden ubicar esta conversión. Bueno, regreso a la resistencia. Espesor de la capa partido conductividad por el área media logarítmica de la capa de sílice, que es 0.32 metros cuadrados, para tener una resistencia de 2.84 Kelvin sobre watt.
Luego la resistencia 3 sería el espesor de la plancha de corcho, partido de la conductividad del corcho. Esa conductividad sí me la dieron directa, multiplicado por el área media logarítmica del corcho, y es 0.62 metros cuadrados, para darme un valor de 1.29 Kelvin sobre watt. Luego ya meto los valores para la ecuación final. Temperatura 2 menos temperatura 1, partido las sumatorias de las resistencias, resistencia 2 más resistencia 3, y me da un resultado de 29.06 watts. Al convertir este valor a kilowatts, voy a tener un resultado de 0.029 kilowatts, que es lo que está perdiéndose de calor, que realmente es un valor muy pequeño. Para pasarlo a BTU, yo sé que un BTU es igual a 0.29307, ¿verdad? Eso lo van a encontrar también en la misma página 941, en el apéndice A19, en valores de potencia. Un BTU hora es igual a 0.29307 watts, ¿sí? Y resulta que estoy teniendo una transferencia o una pérdida de calor de 99.16 BTU sobre hora. Es una cantidad muy pequeña. Bueno, con esto contesto el inciso A. Ahora en el inciso B me piden los kilogramos de vapor que se condensan. Para ello, yo tengo que determinar la entalpía del vapor a 150 grados Celsius. Recuérdense que es vapor lo que está pasando, y dice que aproximadamente su temperatura es la misma a la temperatura de la superficie exterior del tubo, que es la misma de la superficie del interior del tubo. Entonces, la entalpía del vapor y la entalpía del condensado del líquido a 150 grados Celsius. ¿Dónde ubico eso? Eso lo ubico en las tablas de vapor, que está en la página 947 del libro de texto de Jan Coppers, y aquí en la apéndice A29 en el sistema internacional. La primera columna es temperatura, segunda columna presión del vapor, volumen específico ya dijimos que es como la densidad, pero que está invertida, ¿sí? Porque tenemos metros cúbicos sobre kilogramos. Siempre vamos a tener un valor para el líquido y un valor para el gas, que es prácticamente para el agua, solo que en estado líquido y el otro en el estado gaseoso. Luego la entalpía en kilojoule sobre kilogramos para el estado líquido y para el estado gaseoso. Entropía todavía no quiero que entremos a este tema. Entonces, ¿a qué temperatura es? Me ubico en la primera columna y me voy a 150, hago una línea imaginaria y encuentro el vapor saturado de 2746.5, la entalpía del vapor saturado, que sería esta. Luego, a 150 grados Celsius, la entalpía del líquido, que es 632.20, y es esta, ¿sí? Miren, aquí están los dos valores, líquido y vapor. Entonces, la diferencia de esas dos entalpías me va a dar el calor latente de condensación. La ecuación o el balance general de la energía dice que el calor es igual a la masa por el calor latente de condensación. ¿Qué es ese calor latente? Es la cantidad de calor que pierde el vapor para convertirse en agua. El calor que se está perdiendo es el que se está saliendo por el tubo. Al despejar, yo voy a tener que la masa es igual al calor partido del calor latente de condensación. ¿Cuál es el calor que yo obtuve? En la diapositiva anterior resulta que es 0.029 kilowatts. 0.029 kilowatts es igual a 0.029 kilojoules sobre segundo. Eso también está en las conversiones. Al meter los valores resulta que 0.029 kilojoules sobre segundo dividido 2383.8, que es el calor latente de condensación, me da un valor de 1.22 por 10 a la 6 kilogramos sobre segundo, pero me están pidiendo kilogramo por hora. Lo multiplico por la conversión y resulta que la cantidad de agua que se está condensando es de 4.39 por 10 a la menos 3 kilogramos por hora, que es una cantidad muy pequeña. Prácticamente esto significa que el aislante que se le puso, que es sílice, una capa de sílice y luego una capa de corcho, están haciendo muy buen trabajo, porque la pérdida de calor es pequeña y por lo tanto la cantidad de vapor que se va a convertir en agua es muy pequeña y no va a afectar al proceso. Compañeros,
tienen cualquier duda, por favor, en los comentarios de este video pueden hacer sus preguntas y yo se las voy a responder. De la misma forma, yo ahí tomaré asistencia de las personas que han visto y han participado en este video tutorial. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.